Balaguer es la historia. Si Felicitaciones ¿de quién al que tú quieres que Partido yo hable? Revolucionario Moderno. Qué vaina, ¿eh? Al Partido Revolucionario Moderno por su actividad política, sus primarias. Se votó 3 veces lo que... Lo que había dicho de línea aquí. Sí, ellos tenían un padrón de 3 millones, abultado como todos los padrones de los partidos. Se esperaba un 10, un 15%, pero votó 1 millón, un tercio, 32.80 y tanto. Triplica este cálculo, lo leo del Caribe. En el 15, 3 veces el 15 y 2.7 veces más que en 2019. Una votación de 1.015.181 personas. Muy bien organizado por la Junta Central Electoral. No hubo mayores dificultades. Eso Con es los escáneres de Roberto, ¿no? eso Ya es están muy- buenos los escáneres. Eso es muy importante. ¿Cuándo fue que se arreglaron? Bueno, Julio César Castaños Guzmán tuvo que, después del fracaso de aquellos municipales del 20, tuvo que utilizarlo, aunque antes lo había tirado a un estacionamiento Para que se mojaran. para que se jodieran y se dañaran. Importante, Digo, de Roberto porque Rosario. es una junta nueva en el sentido de afrontar los procesos. Y esto le ha servido de ensayo, un ensayo exitoso, con mira a las elecciones de febrero, las elecciones municipales. Por eso es importante este episodio, que los partidos se encargan en dañar y denunciar, que la Junta salga exitosa, libre, sin mayores problemas. Solo hay una queja, una sola queja, y era de uno de los candidatos que enfrentó al presidente Abinader en las primarias, Abinader, que sacó el 90%. Y Guido Gómez aceptó el proceso, igual que la señora Ortiz, que la pude oír, creo que jueves o viernes, oí su voz, no la he visto visual, no la he visto en imágenes. Y Alburquerque ha dicho que es un desastre, en que todo el mundo conviene en que fue un proceso ejemplar. Yo creo que es un episodio interesante para el sistema de partidos de la República Dominicana, porque es el PRM, el hijo del PRD, acostumbrado a asambleas bajo tiros, a toma de posesión en el Congreso bajo tiros, a silletazos, a todo, ¿no? Es una cosa tremenda esa historia de guerra fratricida del PRD, y el PRM ha hecho sus cosas, pero en estas primarias el proceso salió bonito y con una gran participación. Cuando los PRMistas hablaban de 500,000 y por ahí era, pero la verdad que yo estimaba en algo más de 300,000, más o menos el promedio en que ellos habían estado, que ellos habían sacado en sus procesos internos. Pero llevarlo ahí sin que hubiese una competencia importante, porque cuando hay competencia a nivel presidencial la gente se motiva. Yo decía aquí jueves o viernes que aquel proceso con Hipólito la gente estaba motivada, pero ahora no había ninguna posibilidad de disputarle triunfo a Abinader en las internas, y eso baja la participación. Claro, saludo, Guido Gómez obtuvo 34,000 votos. 50,000 y pico. ¿Llegó a 50,000? Sí. Bueno, me quedé en 34,000. El 5 puntos por ciento. Pasó el 5 puntos por ciento. Fue lo último que vi. Pasó el 5 puntos por ciento, que eso es muy importante para él, para su carrera política. Y es inteligente que él no se pusiera a garatear y que aceptara de inmediato ese resultado del proceso electoral. En el caso de las municipales, perdió Manuel. Nosotros decíamos aquí, Le dieron muy duro, no debieron darle tan duro. que primero era un proceso de consulta, encuestas, pero había que ir a lo que se derrotara a Manuel de forma segura, que era un proceso interno, en el que participa el presidente del partido en el municipio
y parte de la gente que le había hecho la vida imposible en el Cabildo a Manuel Jiménez. Entonces, en ese contexto, muy difícil, que para mí es el mejor de los candidatos, pero muy difícil lograr el triunfo. Entonces, Dio Astacio con 35, 23 para el señor, el que era del correo, nunca me Adán Peguero. Ajá. 22 para Bertico Santana, el alcalde, y 18 Manuel Jiménez. Hay unas fracciones ahí que no memorizo. Pero ese Manuel dijo, hablamos mañana. Sí. Yo que quiero mucho a Manuel y que creo que era lo mejor para el municipio, le digo que no hay que hablar mañana, Manuel. Usted aceptó esas reglas de juego. Difíciles, cuesta arriba, pero aceptó esa regla de juego y esos son los resultados con esa regla de juego que fueron las primarias internas, y no hay que hablar mañana, o sea, refiriéndose a este lunes. Es simplemente aceptar ese proceso. Ya hay muchas versiones por ahí, hasta colocándole dónde se iría. Es aceptar ese proceso. En Santo Domingo Este, el loquito que siempre estuvo al frente en las... No le diga así, qué cosa. En las consultas, sale ganador. Mi amigo Francisco Peña. Francisco Peña siempre se mantuvo al frente. Una cosa, para mí lo decía el viernes, impresionante, ¿verdad? Le aceptaba que tenía apoyo, pero me parece absurdo. El municipio habló con él en el 4, 2 periodos, dejó al hijo, él vuelve, hizo un desastre. Un desastre. Andújar, que lo sustituye, él era del PRD con apoyo de PLD, se inscribe hace poco con el padrinazgo de Hipólito Mejía y en cuestión de días salen las encuestas y nunca salió el primer lugar en las encuestas y gana el proceso con cierta distancia, 35, 36, ¿verdad? 35, y los más cercanos están por 22, 23. Y esa va a ser una situación ahí en la oposición. Creo que en el Santo Domingo Este tiene posibilidades. En Santo Domingo Oeste es la población del lugar que quiere al desastre. Pero esa es la votación, esa es la gente que escoge y ha escogido. Y ese es el proceso democrático, ¿verdad? La gente tiene derecho hasta a equivocarse. El pueblo quiere lucha. Es verdad. Y ya no puede luchar ya Veneno, que murió, el pobre Gutiérrez fue Rafaelito el Loco, como decía. Voto a voto. Digo que Gutiérrez fue el más votado en aquella ocasión. Ese es el electorado nuestro. Entonces, ese es nuestro electorado. Ese proceso, repito, hay que saludar, porque fue muy bueno ese proceso. El PLD tenía en el ámbito de regidores parcialmente en la parte municipal, hubo algunos ruidos el sábado, algunas cosas ahí en el local, pero no a mayores, y era muy limitado. El proceso que se sintió fue el del PRM, que también en los días previos lucía muy apagado, a mí realmente me sorprendió mucho la participación y que llegara a 1/3 y superar el millón, porque no se veía ese entusiasmo en las calles en los días previos, en las horas previas. Pero qué bueno, se pasa ese capítulo y bueno, falta ahora escoger dónde son encuestas, en lugares reservados, esto es a finales de octubre, y bueno, las elecciones a febrero del año que viene. Felicidades. Y los que participaron que se integren. Si usted aceptó regla de juego, que se integre. A eso llamó el presidente Abinader al hacer un discurso anoche en el local del PRM, donde se concentraron las principales autoridades. Reiterados los buenos días. Aquí estamos. Yo suscribo todo lo planteado por Cristian en la primera parte de sus palabras en cuanto al triunfo contundente de Luis Abinader. Y no solo porque ganó, sino la manera en que ganó, porque la tradición en el PRM hasta ahora, como decías,
estaba en un crecimiento de un 15 a un 18%. Ahora del 15 al 18% se subió al 30, 31% con ese millón, que es un 33%, rectifico, un 33, 34%, que es una tercera parte del padrón. Es decir, que es un gran paso de avance. Quizás ahora es muy bueno que la partidocracia que tanto fastidia y golpea al juez, que es la Junta Central Electoral, reconozca la validez, lo que vale, lo mucho que vale la credibilidad de la institución. O sea, ¿por qué estamos todos hablando de que sí votó el 34% y quizás un poco más de los 3 millones del padrón del PRM? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me lo hubiese dicho del India Ascensión, en unas palabras. Que el comité de, como dice Guido, que la mayoría son funcionarios públicos. Entonces ya ahí, bueno, cuando Guido o Alburquerque protestaran, pues, por lo menos la sospecha queda. No, señor McKinney, despacio, porque esto es la Junta la que ha certificado eso. Entonces, sin mezquindad política, decir que sí, que ha sido en ese aspecto un gran triunfo del PRM, pero también la credibilidad de ese triunfo, quien ha sellado y le ha dado veracidad a ese triunfo del PRM, es que lo dijo la Junta. No del INE, Paliza, no sé quién era el encargado de las elecciones. Era el mismo del INE. Pues dije bien. El secretario de organización, pero también todos los datos. Y ministro de la República. Y anoche todos los datos. Línea, bonito, todos los cuadros. Hago el aparte para que la partidocracia reinante, es decir, los dos PLD y el PRM y los demás, no golpeen tanto, no le falten tanto el respeto y no presenten a la Junta como un mequetrefe, como una cosa que está ahí, que dice que no se debe hacer tal cosa en base a una ley y no la obedecen, porque ahí es que está. Ahí es que está la credibilidad de todo esto. Ahora, dicho esto, hay que decir también que hay triunfos y derrotas. El triunfo de Francisco Fernández es Francisco Peña. Francisco Peña, perdón. El triunfo de Francisco Peña es la negación de todo lo que nos plantea el PRM como partido en su oferta electoral. Y fue una persona adquirida por el PRM del languideciente Partido Revolucionario Dominicano. Él siempre fue de ese equipo. No, pero formalmente. Tenía la gorra de otro equipo, pero siempre ha sido así. No, era PRD como apoyo PLD. Lo que quiero decir... Él gana desde el 4 con el PLD. Exacto. Quiero decir que... Protestaron todos los PLDistas, era el gran pleito de los PLDistas en el municipio, que ponían a un individuo para ellos poner los votos. Pero lo que quiero decir es que este triunfo, primero la decisión del PRM de captarlo, de convencerlo de que fuera su candidato y traerlo desde el PRD al que pertenecía, es la negación de todo el discurso de institucionalidad, ético, de lucha contra el caos administrativo en un municipio. Óyame, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, en esto, el PRM ha tenido un gran triunfo, pero al mismo tiempo va a tener que cuidarse de aquello que yo le advertí al PLD unos 7, 8 años antes de perder, que yo le decía, se van a morir de éxitos. Entonces el PRM acaba de tener una gran victoria. Entonces tiene que tener cuidado porque hay que buscar mejor el equilibrio entre mi discurso y mis hechos. Se le apoyo a Peña, porque es más que evidente, pues pone en evidencia las contradicciones de nuestros partidos entre sus discursos fundacionales, lo que plantean en sus estatutos, y ahí van todos, todos los tres grandes por lo menos, ¿no? Y lo que es su práctica. Pero hay otra cosa, así como es un striptease ético, moral del PRM, su apoyo a Francisco Peña, lo es la derrota de Manuel Jiménez, penalizado
por enfrentar mafias. No debieron darle tan duro. Penalizado por enfrentar mafias de todos los colores. O sea, su partido lo sacó por penalizado por luchar por la institucionalidad dentro de la administración municipal. Pero además, penalizado de forma inteligente, porque como acaba de decir el señor Jiménez, esas son las reglas de juego. O sea, al PRM sus estatutos le permiten, según le convenga, hacer una encuesta. Exacto. Pero si no me conviene la encuesta, porque este señor, en la medida en que lo que está es rescatando el sentido de lo municipal, el sentido humano en la práctica política, enfrentando las mafias, no, vámonos a las bases del partido, que son las que votan y las que se alimentan para el voto. Entonces, de manera absolutamente legal, yo llamo unas primarias internas. ¿Le hicieron fraude a Manuel? No, Manuel, como dice Cristian, lo subrayo también, no hay nada que decir hoy. O sea, tú aceptaste esa regla y sabías que te prepararon la encerrona, pero es como esto es lo que en la guardia, los militares me entienden, se llama aplicar el reglamento. Se llama aplicarle el reglamento. Yo tengo un empleado que debe entrar a las 8, pero generalmente llega un poco tarde porque vive por Mendoza. Y yo me hago el tonto porque es un excelente empleado, sé el drama familiar que tiene, y llega a las 8:10, 8:15. Cuando yo me quiero quitar de él, toda la semana le hago un reporte al Ministerio de Trabajo. Cuando lo cancelo con 17 expedientes, bueno, ya le apliqué el reglamento porque es verdad, yo como empleador tengo derecho. Entonces en esto hay que ver qué va a hacer la política dominicana con lo que son los mandatos del clientelismo. Porque con el clientelismo, como con banqueros, narcotraficantes, lavadores de activos, activos o inactivos, en el pasado, cuando sea, con esos señores es que se ganan las elecciones, lamentablemente, y yo lo lamento. Yo lo lamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ustedes ven a un partido que incluso la esencia de su discurso de campaña es un concepto: honestidad. No me diga. Fue el concepto más utilizado por el presidente Abinader en su discurso de aceptación. Y de honestidad puede hablar Luis Abinader Corona, él en términos personales. No así el ejercicio de la práctica política en la República Dominicana desde cualquiera de los tres grandes partidos. Entonces es muy arriesgado, fíjense cómo de repente se ha penalizado, pero insisto, legalmente, con las reglas que le permiten al PRM hacer lo que hace según le conviene. Yo quiero que en tal provincia gane X candidato. Bueno, mira, ahí a mí me conviene una encuesta abierta a toda la población, porque él ha hecho un gran trabajo y las clases los segmentos electorales no presos del mercantilismo, del clientelismo, de la dádiva, le apoyan mucho. Entonces, a ese candidato que yo quiero que gane, yo le hago una encuesta general de toda la provincia. Ahora, si el candidato lo está haciendo muy bien, pero no está en sintonía con mis intereses, yo digo, no, ¿qué es esto de encuesta? Por favor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vamos a dejar que las masas se expresen. Vamos a las primarias abiertas no, cerradas solo con los miembros del partido. ¿Y en qué está una persona de otras prácticas en un PRM o en los PLD en una fecha electoral? No, ustedes saben que todo esto tiene que ver en lo fundamental con una logística. Claro, lo dejo de este tamaño, pero hay un tema que ya tocaremos otro día y es la importancia de la militancia religiosa, la importancia de las religiones en la lucha electoral. Pues tengo información de que ayer no hubo cultos en las iglesias de Santo Domingo Este para que el señor cristiano
pudiese participar, los creyentes, los feligreses de esas iglesias pudiesen participar en las elecciones, lo que es un dato importante porque ya tenemos en la otra parte, la iglesia ya, en la iglesia católica, este asunto de que si tú tienes una posición no ultraconservadora, no Opus Dei, yo mando a la gente a votar por tus adversarios. Por eso será tema para otro comentario. Y ahora es que falta mambo. Información,